Sean muy bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad trabajaremos en la unidad 5, lección 1.4, en la cual estaremos analizando la composición de funciones correspondiente al segundo año de bachillerato. El problema inicial dice lo siguiente. En el departamento de Morazán, el beneficio promedio en dólares que obtiene un productor de dulce de atado está dado por f de x igual a 0.53 por x, donde X representa la inversión realizada por el productor. Por otra parte, la inversión, se sabe que la inversión realizada por un productor está dada por la función g de x igual a 69.19 por x, donde x es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Se solicita contestar estas tres preguntas. La primera, ¿cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? La segunda, ¿cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas? Y la tercera, se solicita determinar una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una cantidad X de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Analicemos una por una. Veamos la primera. ¿Cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? Veamos entonces, recordemos que la inversión se calcula mediante la fórmula o se determina mediante la fórmula g de x igual a 69.19 por x, donde x es el número de toneladas. En este caso, sabemos que son 2 toneladas, por lo tanto vamos a sustituir a x por 2, es decir, g de 2 será igual a 69.19 por 2. Efectuamos la multiplicación y tenemos que g de 2 es igual a 138.38. Por lo tanto, la inversión realizada es de 138.38 cuando se han utilizado 2 toneladas de caña de azúcar. Como podemos analizar, se ha partido de una cantidad de toneladas de azúcar. Mediante la función g se ha determinado la inversión. Ahora en la número 2, solicita cuál es el beneficio obtenido por el productor si se han utilizado siempre las mismas 2 toneladas de caña de azúcar. Entonces sabemos que la fórmula para calcular el beneficio es f de x igual a 0.53x. Pero en este caso, x es la inversión. Entonces, sabemos que la inversión de 2 toneladas se calculó como g de 2. Ahora, en vez de escribir x, entonces vamos a escribir g de 2, que es lo que vale la inversión. Pero g de 2 ya lo hemos determinado que es 138.38. Por lo tanto, quedará de esta manera. En vez de escribir g de 2, vamos a escribir 138.38. Efectuamos la multiplicación y obtenemos 73.3414. Ahora observen que hemos partido de la inversión y hemos llegado a los beneficios. Ahora en el número 3 se solicitaba determinar una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una cantidad X de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Entonces nos piden el beneficio. Sabemos que el beneficio es la función en la cual se evalúa lo invertido, o sea, la inversión, y se calcula multiplicando 0.53 por la inversión. Pero la inversión es g de x, que corresponde a 69.19x. Por lo tanto, el beneficio se puede escribir entonces como, en vez de escribir inversión, escribimos lo que vale inversión, que es g de x. Y g de x es equivalente a 69.19. Entonces, en vez de g de x, escribimos 69.19. Efectuamos la multiplicación y obtenemos que f de g de x es igual a 36.6707x. De esa manera hemos encontrado ya una fórmula que me da el beneficio a partir de x, que son las toneladas de caña de azúcar utilizadas. Esquemáticamente tenemos lo siguiente. Partimos entonces de x, que es la cantidad de toneladas. Luego hemos calculado mediante la función g la inversión.
La inversión es g de x. Y luego esa inversión se va a sustituir mediante la función f y se va a encontrar el beneficio. Entonces es como una cadena. Pues a eso se le llama composición. Dadas dos funciones, f de x y g de x, la composición de f y g se denota por f o g de x y se define de esta manera. F o g de x va a ser igual a evaluar g de x en f, es decir, f de g de x. Entonces tenemos lo siguiente. Como ejemplo, para entenderlo un poco mejor, si se solicita la composición f o g y se solicita también g o f, con las funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a x menos 3. Vamos a empezar con la primera, que es f o g de x. Significa entonces que lo que vamos a hacer es que en la f vamos a evaluar a la g, es decir, f de g de x. Ahora recordemos que f de x es 2x más 1, porque es en f el que estoy evaluando. Pero en vez de la x debo de escribir g de x, porque es f de g de x. Y ahora recordemos que g de x es x menos 3. Por lo tanto, vamos a tener 2 por g de x, pero en vez de g de x vamos a escribir x menos 3, que es el valor de g de x, más 1. Luego efectuamos la multiplicación, 2 por x es 2x, 2 por menos 3 es menos 6, bajamos el 1. Y ahora simplemente decimos 2x menos 5, que es el resultado de menos 6 más 1. Entonces tenemos que f o g de x es igual a 2x menos 5. Es decir, la composición de funciones es evaluar una función en la otra. ¿Cuál es la que va a ir dentro? La que va después de la o. O sea que si tenemos el caso contrario, en donde se pide g o f, entonces ahora la que va a ir dentro va a ser la f, teniendo entonces g de f de x. Recordemos entonces que g de x es x menos 3. Pero ahora en vez de la x vamos a escribir f de x, es decir, vamos a tener f de x menos 3. Pero f de x sabemos que es 2x más 1. Entonces ese 2x más 1 es el que vamos a colocar acá. Y acá hacemos la operación y simplemente bajamos esto porque no hay multiplicación. Y al hacer la operación queda 2x menos 2. 2x menos 2 es lo que va a corresponder a g o f de x. Bien, de esa manera entonces finalizamos diciendo de que la composición entonces de una función en otra es evaluar una en la otra. ¿Cuál es la que va a ir dentro? La que va después de la o. Eso es todo. Entonces ahora en la sección de problemas se te solicita que apliques lo visto en esta lección para resolver la composición f o g de x en cada una. F de x es 4x, g de x es 3x. Como dice f o g, vamos a meter entonces en este caso g en la f. En cada caso vamos a hacer eso. La g la vamos a evaluar en la función f. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.